con Esteban Salazar, quien es el coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Esteban, buenos días, bienvenido a Teleantioquia, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a toda la audiencia de Teleantioquia. ¿Cuál es la conclusión central, la más importante? El sexto informe tiene diferentes elementos, pero ¿cuál diría usted es lo central en este sexto informe de violencia y dinámica electoral? Bueno, luego de un año de monitoreo, 1 año y 2 meses de monitoreo que hacemos desde la Fundación Paz y Reconciliación por este fenómeno, hemos identificado en que a 2 semanas de las elecciones, día de por medio, se produce en Colombia una víctima de violencia política y electoral en Colombia. No hay entonces mayores garantías para el ejercicio todavía de la práctica de la participación ciudadana y política en el país. Cuéntenos cuáles han sido los grupos más afectados, las personas que han sido blanco de estos hechos de violencia electoral. Bueno, nosotros dividimos estos análisis en 2 partes. Primero, por el perfil del tipo de víctima y segundo, si tiene algún tipo de asociación política. En el primer caso, los perfiles más victimizados dentro del monitoreo que nosotros hemos hecho son todos los funcionarios de elección popular en Colombia, de los cuales son el 41% del total de las 222 víctimas que tenemos. Dentro de ellos, los concejales son los que han sido más afectados dentro de este periodo preelectoral y electoral, seguido de los alcaldes, diputados y congresistas. Dentro del espacio de aquellos que tienen algún tipo de filiación política, es decir, aquellas personas que pertenecen a algún partido político o que son simpatizantes y han sido víctimas, son alrededor de 174 de las 222 víctimas. Dentro de este escenario, el 10% tiene una afiliación hacia la coalición del Pacto Histórico, otro 10% hacia el Partido Centro Democrático y tenemos en un 8 y 9% al Partido Liberal y Conservador. Esteban, acabamos de finalizar una conversación sobre la influencia de las redes sociales, lo que están buscando los colombianos en Internet, pero yo quiero preguntarle qué tanta influencia ha tenido la dinámica que se ve en estas plataformas para las amenazas, para los hechos de violencia, los mensajes de odio, pues que muchas veces se han desatado a través de estas plataformas. Bueno, dentro de los análisis que nosotros hemos hecho, la forma mediante la cual llegan las amenazas a los candidatos, a los periodistas, a los denunciantes de corrupción, en su mayoría se hacen por vías telefónicas o por vía de redes sociales. En muchos de estos casos hay que tener cuidado también y hacer un llamado de atención sobre lo que son posibles denuncias falsas o posibles fake news para generar ese miedo ambiente electoral que ha estado relacionado también con algunas acciones violentas que se han concretado. Pero sobre todo son los canales de información como WhatsApp, como Facebook y como Twitter, por donde la ciudadanía pues, ha podido enterar mayormente de estas amenazas. En otros escenarios ya relacionados con la polarización y los mensajes de odio que se han venido dando dentro de simpatizantes de algunas campañas, tanto del Congreso como de elecciones presidenciales, pues contribuyen dentro del escenario de ese miedo ambiente electoral a poder empezar a generar o ambientar estos escenarios que puedan generar en hechos violentos o en amenazas. Esteban, tiene uno la sensación, no sé si usted la comparte, que esta contienda electoral es de la más violenta de los últimos años en relación con amenazas, con muertes, con todo lo que usted decía ahora también, con ese ambiente enrarecido. ¿Tienen ustedes soporte para esto o han habido, en el tiempo han pasado otras que han sido peores? Ha habido tal vez 2 formas también de estudiarlo. Una es como la hace la misión de observación electoral, donde ha identificado diversos municipios que pueden estar en riesgo. Dentro de las mediciones que se han tenido por parte de la misión de observación electoral, los municipios en riesgo han venido en un nivel de disminución hasta 2018 y de ahí hemos vuelto a ver un repico nuevamente. Esto desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha acompañado desde 2019 en estudios que hicimos para las elecciones locales y lo que vemos, por supuesto, como lo acabas de mencionar, es que ha habido un repunte de los hechos de violencia política y electoral, sobre todo en elecciones de carácter presidencial. Las elecciones de 2018, en comparación con estas elecciones, no tuvieron la magnitud ni la cantidad de hechos victimizantes y de víctimas que vemos en este momento. Esto es sumamente grave si tenemos en cuenta también otro factor importante. Actualmente la Comisión Nacional para Garantías Electorales o para la Coordinación de Procesos Electorales ha planteado que hay 99 municipios ya en riesgo para las elecciones solo de presidencia, en Congreso eran 55,
pero vemos actuaciones que pues han sido bastante delicadas, en donde incluso se ha contribuido a sus mensajes de odio. Una de ellas fue la presunta participación indebida del general Zapatero en política. Cuando el general Zapatero está a cargo de la fuerza pública y son los que se encargan de las garantías de la participación política en la vida y la seguridad de muchas personas a nivel rural en Colombia. Esteban, pero ¿qué tanto ese escenario de agresividad, de violencia, de lenguaje de odio en las redes sociales se transfiere a un ataque físico o verbal a los candidatos, por ejemplo, en esta contienda electoral? Bueno, eso es muy difícil medirlo porque pues, el tema de las interacciones en las redes sociales, incluso para las propias plataformas y redes sociales que manejan esto, Facebook, Instagram, Twitter, han tenido dificultades para poder controlar los mensajes o las denuncias que se hacen al respecto. Pero en cambio sí les puedo dar un dato interesante de nuestro informe. Si ustedes observan cuál es el agente perpetrador, es decir, quiénes están detrás de estos hechos, solo en el 32% de los casos, en 3 de cada 10 casos, sabemos que están las Águilas Negras, Clan del Golfo, el ELN o las disidencias. En el otro 68%, en 7 de cada 10 casos, no sabemos quiénes son los agentes perpetradores o quiénes están detrás de estas amenazas. Esto podría estar relacionado, sin duda, con el tema de las redes sociales, pero no solamente de las redes sociales. También se trata de estrategias políticas que se utilizan por parte de los clanes que mandan en el país y de aquellos grupos políticos tradicionales que se están jugando también la supervivencia en estas elecciones para Congreso y, por supuesto, en elecciones presidenciales. Esteban, pues usted nos pinta un panorama muy, muy preocupante. Empieza con esa cifra de que día por medio se produce un acto violento, de violencia electoral en esta época, pero también nos dice que el 68% se desconoce la autoría de estas amenazas, de estas intimidaciones, y de esos que se conoce también hay impunidad, es decir, todos estos ataques, amenazas, intimidaciones, que se quedan en eso porque no hay responsables. Sí, por supuesto. Aquí también desde la Fundación Paz y Reconciliación nosotros hacemos un análisis en el cual hemos separado a las víctimas como líderes sociales. Son dos análisis totalmente diferentes. Si sumáramos, por supuesto, las víctimas de violencia política electoral con líderes sociales, vamos a encontrar que no solamente no sabemos en la mayoría de los casos quiénes están detrás, sino que incluso sabiendo quiénes están detrás, en este momento los órganos judiciales y la fiscalía tienen un nivel tienen un nivel de inoperancia altísimo, en donde no existe investigación y si la hay, puede demorarse 2, 3 años y al final los resultados no son concluyentes. Este es el panorama para elecciones presidenciales, Esteban, pero este mapa que tenemos hoy, ¿creen ustedes que nos pone lo que se viene a un futuro con las elecciones locales? Bueno, pues esto ha coincidido tristemente con un fracaso en la política de seguridad del actual gobierno. Nosotros en Pare sacamos hace un mes el informe Plomo es lo que hay, en donde hacemos un balance justamente de la seguridad. Si ustedes observan el incremento de asesinato de líderes sociales, el incremento de hechos victimizantes de 2019 a 2022 en el escenario político y electoral, existe también una coincidencia muy particular con la diáspora de grupos armados organizados. En este momento, por ejemplo, Clan del Golfo llega a una presencia de 241 municipios, cuando en 2018 tenía presencia en apenas 185, 188 municipios. Vemos también un incremento de la presencia de las estructuras de las disidencias en todo el país y del ELN. Esto ya ustedes lo vieron reflejado en que en menos de 6 meses, durante el periodo electoral, el ELN hizo un paro armado previo a las elecciones de Congreso y tuvimos un paro armado por parte de Clan del Golfo previo a las elecciones de la presidencia. Esto se dio en más de 13 departamentos del país. Casi la mitad del país ha estado pues, en una situación compleja de seguridad. Hemos visto que se ha arreciado también la inseguridad en temas de participación política y seguramente para el 2023, independientemente del gobierno que llegue, lo que vemos es que aquí tiene que empezar a darse una discusión en Colombia sobre establecer mayores garantías para la participación política y electoral de quienes quieran aspirar de partidos o candidaturas para las elecciones de consejos, asambleas, edilatos, alcaldías y gobernaciones. Pero Esteban, aquí nadie de esa discusión. Aquí lamentablemente las cifras acumulan, 28 de los 32 municipios, no pasa nada.
Ese insumo que ustedes han encontrado tan serio, ¿a quién le sirve? ¿Para organismos internacionales, para defensores de derechos humanos, para qué? Porque claro, eso habría que dar un debate, pero a la gente no le conviene, a los políticos tradicionales no les conviene poner esto sobre la mesa. Ese trabajo de ustedes serio, ¿a quién le sirve? ¿Para denunciar internacionalmente o para qué? Bueno, nosotros hacemos esto fundamentalmente porque en el marco justamente de establecer medidas para la garantía de la participación política, pues queremos lanzar una alerta a la opinión pública y a la ciudadanía que finalmente, como lo mencionaban en las redes, es por quienes hemos empezado a generar unos cambios interesantes desde las redes, incluso desde la ciudadanía. La reforma tributaria llevó a un estallido social impresionante y desde ahí se han hecho otro tipo de análisis y discusiones en el país. En este caso nosotros damos un insumo a la opinión pública, damos un insumo a las autoridades y notificamos, por supuesto, a quienes hacen parte de estas comisiones nacionales de garantías electorales e incluso a la fuerza pública, dónde son los departamentos, qué perfil tienen las víctimas, para que ese supuesto plan democracia, que realmente hoy no tiene resultados, ni los vemos por ningún lado, que es la política de Estado, pues se evalúe cuáles son las medidas que se están haciendo, cuáles son las garantías del proceso electoral y también cuáles son las acciones que se están tomando. Eso es lo que se tiene que evaluar. Ahora, si eso se tiene en cuenta, no, nosotros no tenemos pues la capacidad para poder exigir eso. Sí. Como ciudadanos y como organización, lanzamos unas alertas, hacemos el ejercicio de investigar y esos insumos se tienen que tener en cuenta ya por la opinión pública y por una presión también que hemos visto recientemente con el asesinato de líderes sociales a nivel internacional. Pues a nivel internacional puede que nos escuchen, puede que haya algún tipo de reacciones, pero también hemos visto que el gobierno se ha hecho de oídos sordos en otros temas más graves como los ambientales, en donde decimos unas cosas en el exterior, pero aquí en Colombia tenemos una disonancia tal vez de la forma en la que actuamos. Es más que todo una advertencia que nosotros hacemos, es un insumo que le puede servir a la ciudadanía y también para políticas públicas que puedan mejorar el ambiente electoral. Pues Esteban, gracias. Muy interesante y sobre todo muy preocupante ese escenario previo, tan solo ya a 11 días de la primera vuelta presidencial. Esteban Salazar, el coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Buen día, Esteban.